Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 6, el primero de 2015. Buenas, yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa en el que trato de contar cosas de interés para el aficionado a la astronomía, el astrónomo aficionado, astrónomo amateur, astrófilo, como queramos llamarlo. Cosas a aplicar a pie de telescopio, cosas que se pueden observar, cómo observarlas, cuándo observarlas y con qué. Cosas que yo he observado hace poco y pueden servir de referencia, cosas sobre el material apropiado para observar, cosas sobre el material no apropiado para observar, algunas indicaciones prácticas. Trato sobre la astronomía que practico, en la que tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa. La astronomía observacional, la astronomía visual, vaya. Aquí hablaremos de la práctica y del material para observar con nuestros propios ojos, recibiendo en nuestra retina directamente los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas observaciones? ¿Habéis hecho algún intento de observación estos días? ¿Habéis estrenado telescopio, prismático o algún accesorio nuevo? ¿Algo que os hayan traído los Reyes Magos, Papá Noel, la Befana? Si no han traído nada relacionado con la astronomía, porque ya teníais un equipo majete para observar el cielo, pues no pasa nada. Aquí somos partidarios de que en esta afición la gente no caiga en la tentación de querer hacerse con lo último en oculares, en filtros, en monturas o cualquier otro gadget relacionado. Una vez que uno se ha hecho con el equipo que considera necesario para escrutar los cielos, no es necesario que lo actualice cada 2x3. De hecho, salvo que a uno le entre la famosa aperturitis, cuando tu telescopio, tu montura, tus oculares y filtros, etc., cubren tus necesidades, pues el equipo te puede durar toda una vida sin actualizar. Es una afición que no es cara, en mi opinión, porque una vez que te compras el material ya no hay gastos de mantenimiento. El dinero está para otras cosas más importantes. Y si tenías el capricho de comprar algo relacionado con la afición, pues y no te podías aguantar, yo pensaría más en algo como un libro de astronomía. Invertiría en conocimiento. Iremos poniendo en la cuenta de Twitter alguna referencia a libros que considero interesantes para leer o para tener a pie de telescopio. En la península ibérica ha tardado en llegar el frío. De hecho, no se ha quedado todavía y alternamos días de frío con otros días en que la temperatura es más elevada de lo que le corresponde a esta época del año. Lo que sí ha llegado son frentes nubosos que entorpecen las observaciones o las imposibilitan directamente. No obstante, no están siendo infrecuentes las noches despejadas, si no del todo, sí parcialmente. Si la luna está ahí, pues la tendremos que observar, digo yo. Y para ello no necesitamos el cielo más impoluto. Júpiter ya comienza a ganar altura y ya no hace falta esperar a altas horas de la madrugada para comenzar a disfrutar de él. De todos modos, tal y como señalé en el anterior episodio, el número 5, el protagonista de estas semanas es el cometa C2013 US10, más conocido como Catalina. Es un cometa pequeño y no es en exceso brillante, pero lo que ocurre con este tipo de cometas es que no son periódicos. Es decir, que su acercamiento al interior del sistema solar
donde nos encontramos nosotros no es cíclico. Una vez que se vaya, pues no lo volveremos a ver nunca más. Ni nosotros ni ninguno de nuestros descendientes, por lo que cada cometa es único. En cuanto al aspecto, pues también, cada cometa tiene una cola característica propia. Son unos objetos, por otro lado, bastante impredecibles en cuanto a la evolución de su luminosidad, su vistosidad, del potencial espectáculo que puede ofrecer. Por ese motivo, no se les quita ojo de encima desde que se descubren y mientras se va acercando a las inmediaciones del Sol. De modo que cuando nos encontremos con titulares como «El cometa tal o cual puede ser el cometa del siglo», pues es solo una remota posibilidad. Ocurre frecuentemente que las expectativas acerca de un cometa pues se vean defraudadas por una apariencia más bien anodina. Pero bueno, no es cosa de los científicos y observadores que siguen su evolución, sino de titulares en prensa y blogs que tienen que meter ruido. Es una manera de llamar la atención y muchas veces pasa como en el cuento de Pedro y el Lobo, y cuando realmente hay algo espectacular en el cielo, mucha gente ya está curada de espanto y ni siquiera se molesta en prestar atención. Otras veces, por el contrario, dan una sorpresa positiva y nos encontramos en el cielo con cometas que pueden verse a simple vista, o que sean tan espectaculares como el Hyakutake en 1996 o el algo más modesto Hale-Bopp en 1997. El cometa Catalina no es ni de lejos el espectáculo de aquellos dos cometas que nos visitaron en 2 años sucesivos. Está incluso por debajo de las previsiones que se hicieron al lograr definir su órbita. Pero es un muy buen objeto a intentar cazar si salimos a observar y el cielo es propicio. Con unos simples prismáticos modestos podemos observarlo fácilmente. Hasta hace unas semanas era visible en los cielos del hemisferio sur y los astrofotógrafos de esas latitudes nos han regalado multitud de tomas donde podemos apreciar un núcleo verdoso y 2 colas en direcciones casi opuestas. Pero ha ido derivando hacia el norte y ahora lo tienen en exclusiva los observadores del hemisferio norte. Se mueve bastante velozmente. El 17 de enero, si no recuerdo mal, el cometa pasará a la mínima distancia de la Tierra, aunque sigue siendo una barbaridad, unos 17 millones de kilómetros. Habrá entrado en la constelación de la Osa Mayor, que desde la latitud de España es circumpolar, de modo que lo podremos ver toda la noche por encima del horizonte. Lo de ver es, por decirlo de algún modo, potencial, ya que depende de nuestro cielo, la altura que tenga sobre nuestro horizonte y todas esas variables que ya hemos mencionado por aquí en otras ocasiones. Como mínimo es necesario utilizar unos prismáticos. Así que id a por él si podéis. Cuando se vaya ya será para siempre. Suerte. Estos días he cambiado el aspecto del blog. Ha estado un par de meses con un aspecto moderno y minimalista en su portada, pero que tardaba mucho cuando pinchábamos en un artículo en particular. Lo comprobé con diferentes navegadores, con teléfono y con tableta, y casi siempre tardaba una eternidad en abrir. Muchas veces ocurría incluso que no llegaba a hacerlo siquiera. De modo que, como no puedo permitirme invitaros a que visitéis el blog y al mismo tiempo que funcione mal, pues he optado por cambiar de nuevo la apariencia. Ahora es más clásica, pero al menos abre los artículos sin tener que esperar una eternidad cuando pinchamos en ellos. Os animo a que le deis un vistazo a artículos antiguos con sus fotos, sus dibujos, etc. y me dejéis algún comentario. Hasta ahora, la primera parte de cada episodio ha sido una crónica de observación hecha y grabada a pie de telescopio,
en el monte, en la que describo los objetos que observo, cómo los percibo, los datos que tengo a mano, cómo localizo cada objeto y con qué ocular o con qué filtro, y la situación del momento como la temperatura, la humedad relativa, el viento del lugar, además de si me encuentro con animales por el camino o en el mismo punto de observación. Lo continuaré haciendo de ese modo porque me gusta mucho, pero también estoy haciendo, por ejemplo, observaciones cortas, que no dan tanto de sí por ser más cortas, con otros telescopios más pequeños, pero que de una forma u otra también quiero reflejar en luces extrañas. Probablemente grabe esas crónicas a posteriori, tomando como referencia las notas de la observación, aderezadas con información más detallada de la naturaleza de un objeto o un accidente planetario o lunar. Alguna salida hay que darle a esas observaciones rápidas de terraza que se hacen para observar un rato la luna, los planetas u otros objetos brillantes. Por otra parte, y tal como podéis ver si visitáis las entradas antiguas del blog Luces Extrañas, existen entradas que hacen referencia a un solo objeto, en las que en unas escasas, digamos, 500 palabras, se exponen las características de una determinada nebulosa, su año de descubrimiento, observaciones históricas, las investigaciones de las que ha sido objeto, qué se sabe actualmente de ella, pero también en lo relativo a su observación, cómo localizarla y qué se puede observar dependiendo del instrumento que utilicemos. Posteriormente grabé en audio esas entradas, por lo que ahora, además de leerlas con sus cartas de localización y algún que otro dibujo, también se pueden escuchar mediante un reproductor que hay al principio de cada artículo. Pues bien, quiero seguir haciéndolo de cuando en cuando, como hasta ahora. Me parece interesante conocer algunos objetos de forma más profunda y aderezando la información con dibujos hechos al ocular, con fotografías detalladas de esos objetos, con mapas de localización y con datos curiosos. Iré mezclando objetos fáciles con algunos retos, como hasta el momento. Y el modo de hacerlo será incluir el audio de ese artículo en un episodio normal y por otra parte colgar el artículo escrito en una entrada independiente. Hoy voy a hacerlo ya, de modo que la primera parte de este episodio va a ser una descripción de la galaxia NGC 891 en Andrómeda, cuyo artículo escrito puse hace un par de días en el blog de Luces Extrañas. En la segunda parte del programa seguiremos con lo que dejamos a medias en el episodio anterior, que eran unos consejos a la hora de efectuar nuestras salidas de observación orientados a la seguridad, la comodidad. En esta ocasión profundizaremos en otros aspectos que no estén directamente relacionados con la observación en sí, sino con lo que la rodea. Así que vamos a ello. De entre los numerosos objetos que esconde la constelación de Andrómeda, y a los que solemos hacer poco caso por la omnipresencia de la gran galaxia de Andrómeda, M31, junto con M32 y M110, uno de los más vistosos, en las condiciones apropiadas, lo podemos encontrar a medio camino entre el cúmulo abierto Messier 34 y Almach, que es Gamma Andromedae. NGC 891 es un prototipo de galaxia perfectamente orientada de canto hacia nosotros. Se encuentra a unos 30 millones de años luz y es miembro de un pequeño cúmulo de galaxias llamado en ocasiones espolón de Triangulum, encabezado por NGC 1023, además de la propia 891,
junto con NGC 925, NGC 949, 959, 1023, 1058 y otras menores. Fue descubierta por William Herschel el 6 de octubre de 1784 y se muestra hacia nosotros perfectamente biseccionada por un sendero oscuro de polvo que la recorre de parte a parte. Se cree que la estructura y masa de la galaxia son muy similares a las de la Vía Láctea, por lo que algunos estudios de NGC 891 podrían arrojar pistas sobre nuestra propia galaxia. No falta quien señala la semejanza de esta galaxia con la Vía Láctea vista desde el hemisferio sur. En el año 1995, un estudio del movimiento del gas molecular en las regiones centrales sugirió que la galaxia podía ser una espiral barrada, por lo que pasaría del estatus SB a SSB. También se ha podido detectar en imágenes de alta resolución la existencia de filamentos de polvo que se alejan bastante del disco galáctico. Una explicación sería que ese polvo fue emitido desde el disco hacia el halo por una serie de supernovas. Comparaciones de los efectos en rayos X e infrarrojo de esta actividad reciente en 891 con galaxias espirales normales y galaxias explosivas sugieren que muy probablemente NGC 891 sea una galaxia explosiva en un actual estado de calma. Otra hipótesis es que una galaxia haya terminado siendo fagocitada en un pasado cercano y el enriquecimiento del medio interestelar haya propiciado esta actividad tan intensa. En 1986, la galaxia albergó una supernova que llegó a la magnitud 14. Observar NGC 891. Orientada de norte-noreste a sur-suroeste, tiene una magnitud aparente de 10,8, por lo que es asequible para telescopios de pequeña apertura, digamos de 150 milímetros, siempre que el cielo no sea un impedimento. No obstante, y pese a sus generosas medidas de 14 por 3 minutos de arco, tiene un bajo brillo superficial, y es necesario contar con un cielo no polucionado para poder obtener algo más que una débil línea en un campo bastante rico en estrellas. Esa abundancia de estrellas hace que sea fácil encontrar un caminito para dar con ella. El anteriormente mencionado, que es la línea que une M34 con Gamma Andromedae, es el más socorrido. La primera impresión es su delicada apariencia, como una línea de humo, sin aglomeración de brillo en el núcleo, brillo bastante uniforme. Llama la atención su longitud en comparación a su anchura, en forma de huso, y que termina de forma casi puntiaguda en los extremos. La siguiente característica a apreciar es la banda ecuatorial de polvo oscuro que parte la galaxia literalmente en dos mitades. Esto ya con aperturas a partir de 250 milímetros de diámetro. Esta misma banda oscura es la que impide que el brillo del núcleo llegue hasta nosotros, dándole al objeto esa uniformidad luminosa en todo su cuerpo. Hay un par de estrellas superpuestas al disco de una magnitud de aproximadamente 12, una de ellas al norte-noroeste del halo central, casi tocándolo, y otra cerca del extremo sur, este extremo ligeramente más brillante.
Con telescopios a partir de 30 centímetros se pueden ver irregularidades en el trazado de la banda oscura deshilachándose a medida que va acercándose a los extremos, y no es tan necesaria la visión periférica para poder apreciar bien definidos los límites de la galaxia. Es posible además advertir claramente cierto moteado en el cuerpo. NGC 891 es exigente y habrá noches que el brillo de un cielo ligeramente polucionado diluyan la galaxia hasta apenas un borrón alargado. Pero vale la pena acercarse a ella y probar suerte si las condiciones no son malas con los aumentos y la paciencia adecuados. La visión es muy sugerente. Suerte con la observación. Hola, soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez y esto es Catástrofe Ultravioleta. Vous écoutez Catástrofe Ultravioleta. Un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Veías que se acercaba algo a la embarcación y te la iluminaba y hacía un fogonazo. Fogonazo, tío, venga. Pero bueno, es impresionante lo que está contando, ¿no? O sea, veían luces desde el fondo del mar. Sí, llegaban desde el fondo del mar y subían a la superficie, él no sabía qué era. ¿Pero qué era eso? Y resulta que son peces que viven en las profundidades de 3.000, 4.000 metros. Catástrofe. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Bueno, vamos a ir a la Antártida otra vez. Vamos a la Antártida. En el pasado episodio, esta segunda parte podéis leer en las notas del programa que la resumí como planificación del desplazamiento y formas de combatir el calor en nuestras sesiones. Evidentemente es un error y debería ser formas de combatir el frío en nuestras observaciones. Comenté cosas acerca de la seguridad del desplazamiento al punto de observación, de observar solo, de mantener manos y pies calientes, etc. Voy a seguir mencionando consejos de estas características sin ánimo de ser exhaustivo, pero mencionando las que yo creo que son imprescindibles. Si bien, como dije en el episodio 5, casi todas ellas son de sentido común. Cuando hacemos una salida en grupo, este puede estar formado por 3 o 4 observadores, o bien puede ser una quedada multitudinaria en la que los telescopios se cuenten por docenas. Aunque en petit comité puede haber algo más de permisividad por la confianza, en ambos casos hay que guardar una serie de reglas de urbanidad nocturna, por decirlo así, que no hay que romper. Son reglas no escritas, pero son lógicas desde el punto de vista del observador. Se pueden resumir en no hagas aquello que te molestaría que los demás hiciesen. Si no lo hacemos así, puede que no nos digan nada por educación, pero sean reacios a volver a acompañarte, que te miren mal o afeen tu conducta, o incluso que te lo recriminen abiertamente. La más lógica y evidente es la de no encender ninguna luz blanca después de anochecer, o no hacerlo salvo que los que nos rodean no nos den su permiso porque es una causa justificada. En caso de tener su aprobación, avisas inmediatamente antes con un voy a encender una luz blanca en 10 segundos, en 5, etc. De ese modo, los demás tienen opción de girarse, cerrar los ojos o protegerse la vista mientras dura la molestia. Es particularmente importante si hay gente haciendo fotografía, ya que podemos arruinarle una toma más o menos larga.
La llegada al lugar de observación, en condiciones ideales, es todos juntos, todos al mismo tiempo. Si la llegada es escalonada y durante 1 hora o 2 hay un goteo de coches llegando al lugar de observación, cuando ya ha oscurecido, pues, estamos en lo mismo. Las luces de nuestros coches molestarán a los observadores que han llegado antes y directamente impedirán la labor de los que hacen astrofotografía. Así que deberíamos organizarnos de modo que podamos quedar previamente en una estación de servicio o un punto previo al lugar de observación y a partir de allí salir todos al mismo tiempo. Si no va a poder ser, cerciorémonos de que vamos a llegar antes de oscurecer y nuestros compañeros ya estén observando. Si no puede ser ninguna de las dos cosas, podemos consultar a la persona que coordine la salida si sería mucha molestia llegar media hora o 1 hora tarde. No presentarse de buenas a primeras con las luces de nuestro coche e iluminar todo el campo de observación. Otra opción es llegar a algún punto previo, a unos metros del resto de compañeros, desde el que no podamos molestar con nuestras luces y transportar después las cosas a mano. Telescopio, silla, mesa, mapas y demás pertrechos. Se puede avisar de que hemos llegado y pedir permiso para acercarse, avisando de que vamos a enfocar con las luces de nuestro coche durante un par de minutos, pero aunque tus compañeros no te quieran decir que no, hay que tener en cuenta que es una molestia. Y tú, como observador, sabrás que has hecho unos cuantos kilómetros para buscar un lugar oscuro, por lo que no te entusiasma la idea de tener que aguantar las molestias de alguien que no es lo suficientemente previsor. En alguna ocasión he visto que, muy acertadamente, esta persona le pide a alguien que le ilumine el camino con una luz roja, mientras él se acerca con su vehículo y con las luces apagadas. En línea con esto viene a colación comentar que, como muy probablemente la gente vaya abandonando el lugar de observación de forma escalonada al final de la sesión, convendría acordar con el grupo unas normas acerca de la colocación de los vehículos, orientándolos de forma que puedan salir del lugar de observación sin hacer maniobras ni poniendo la marcha atrás. Que puedan salir rectos sin iluminar a ningún compañero. Si prevés tener que abandonar el punto de observación antes que los demás, será un buen gesto tener el coche más apartado que los demás coches para molestar lo mínimo posible en nuestra partida. De todos modos, conviene alejarse una distancia prudencial antes de poner luces, ya sean de posición o de cruce. Si estas salidas las realizas frecuentemente, no sería descabellado que os pongáis de acuerdo los miembros del grupo y adaptéis el coche para que resulte lo menos intrusivo posible a la observación visual. Una forma es apantallando las luces interiores del vehículo con algún filtro rojo o directamente localizando el fusible de esas luces y, si está a mano, quitarlo durante nuestras observaciones. Algún día entraremos más en detalle con los trucos y con los gadgets que algunas personas ingenian para hacer su coche más astronomy friendly. Cabría meter aquí una advertencia en cuanto a los fumadores. Y es que un cigarro encendido en un lugar oscuro, al aspirar, se convierte en una fuente de luz potente. En serio, se nota muchísimo en un sitio relativamente oscuro. De modo que si uno está enganchado al tabaco y le resulta imposible evitar el hábito, debería cerciorarse de apantallarse para molestar lo mínimo posible. Todos son normas de sentido común, pero conviene dejarlas claras, porque de lo contrario te ves en la situación de que has hecho una salida a un lugar remoto, invirtiendo tiempo y kilómetros, y de las 4 horas que podrías haber estado observando, solamente has podido aprovechar intervalos de media hora sin interrupciones ni molestias.
de forma que en las próximas salidas te piensas más de 2 veces si vuelves a participar con esa gente. Dejando de lado el tema de los vehículos, cuando vayamos a plantar nuestro telescopio o prismático, más la mesa con los mapas, etc., dejemos una distancia con respecto a otro observador. Muchas veces el despliegue de medios que realiza alguna gente es impresionante, sobre todo los que hacen fotografía. También es amplio el espacio libre necesario para los telescopios Dobson grandes, pero es que los pequeños también, porque están muy cerca del suelo y si tienen un telescopio o persona cerca, pueden impedirle la observación de cosas que están cerca del horizonte. De modo que dejemos un espacio generoso para que la gente pueda dejar toda su parafernalia, que no tropiece con nuestras cosas, que no le bloqueemos la observación de ningún sector del cielo, en definitiva, que tenga que prestar atención solo a lo suyo y no tenga que estar pendiente también de los demás. El caso es poder hablar con nuestros compañeros sin estorbarles. Con unos metros bastará. Podemos incluso compartir la mesa de los mapas, los oculares, los tentempiés, etc., en un punto común, a mitad de camino. Compartir mesa, vaya. Buscamos oscuridad para que nuestros ojos se adapten y sean más sensibles a la observación. Pero ello tiene el inconveniente de tener que cerciorarse de conocer muy bien los objetos que tenemos a nuestro inmediato alrededor, tanto naturales como piedras, plantas, agujeros, baches, cosas así, como los que hayamos dejado nosotros o nuestros compañeros. Como las salidas con otras personas se hacen, aparte de por su seguridad, por convivir con otros y compartir experiencias, estaremos visitando a nuestros compañeros durante la noche y recibiendo sus visitas. Cuando nos estemos acercando a las inmediaciones de otro telescopio, que no es el nuestro, no dudemos en preguntarle por dónde debemos acercarnos para no tropezar ni pisar nada valioso. Cables de alimentación, maletines de accesorios, mochilas, baterías, el propio trípode. Si hay alguien nuevo, indiquémosle que no dude en preguntar antes de acercarse, además de iluminarle con la linterna roja reglamentaria el camino más despejado. Ya no es que nos podamos caer al tropezar, sino que podemos pisar algo valioso, cortar un cable o darle un golpe al telescopio. Del mismo modo, con tu propio material tienes que ser cuidadoso y organizarlo de manera que no esté distribuido caóticamente por zonas de paso. Hay gente que pone trozos de cinta adhesiva reflectante en los objetos más traicioneros o incluso le añade alguna iluminación LED débil para señalar su posición. Al observar con otros, tienes la opción de probar material diverso antes de comprarlo, pero pregunta antes de tomar prestado un ocular, un filtro, una lente Barlow, incluso antes de cambiar un ocular del enfocador o de apuntar el telescopio a un lugar diferente, pide permiso. Si te han dejado un ocular para que lo pruebes, pues es para que lo pruebes, no para que lo uses toda la noche. Y por supuesto es imperativo tratarlo con cuidado. Se puede caer, se puede ensuciar, quedar marcado en su aspecto exterior. Vamos, una vez más, es no hacer aquello que no te gustaría que hiciesen los demás. Acordarse de llevar todo aquello necesario para observar y todo aquello necesario para sobrevivir. Un olvido lo tiene cualquiera, pero me refiero a que no dejemos de incluir cosas en nuestra mochila, llámese agua, llámese café, alguna prenda de abrigo, etcétera, con la excusa de que ya la lleva fulanito o me dejo la batería en casa porque mi amigo venganito siempre suele llevar un par de ellas por si acaso. Si alguien ofrece galletas, ofrezcámosle té o café. Si tomamos prestado de alguien un accesorio como un filtro o un ocular, pues ofrezcamos otro ocular para que la otra persona también pruebe uno de los nuestros.
En mi caso, cuando salgo a observar solo, me pongo música. Es música sin letra, para que no me distraiga de lo que estoy haciendo y también como elemento disuasorio de los animales que vagan por la noche. No es que en España habiten pumas ni leones y se me puedan comer, pero sabes que los posibles zorros, jinetas, perros asilvestrados o jabalíes te evitarán si señalas tu presencia con sonido. De modo que, bueno, pues evitas algún sobresalto. Cuando observes en grupo, puedes tener la tentación de poner música para que la oiga todo el mundo, creyendo que a todo el mundo le gusta la música que tú escuchas o creyendo que a la gente le gusta siquiera oír música mientras observa. No tiene que ser así de ningún modo. Puedes preguntar si les importa que pongas música, cerciorándote de que no te respondan afirmativamente por compromiso. Si quieres ponerte música, ponte unos auriculares y te la pones para ti, solo, con el volumen que te apetezca, sin que los demás tengan que aguantar tu gusto por una determinada música, por un determinado género musical. A no ser que en un evento organizado se invite expresamente a niños pequeños, lo mejor es no llevarlos a una observación a un lugar con cielo oscuro. Salvo una mirada fugaz que pueda mostrarle los anillos de Saturno o los cráteres de la Luna, la astronomía, al menos las salidas de varias horas, no es una actividad apropiada para niños pequeños, de hasta 9 o 12 años. Nada de dejarlos a su libre albedrío, y menos con una linterna en la mano. La excepción tal vez está en que se les acompañe por la oscuridad a cada paso que den. Aún así tendrán poca capacidad de aguante y enseguida pedirán irse a casa o a dormir. También a evitar es la presencia de animales de compañía. Solo se me ocurren perros, la verdad. Ya que por muy bien educado que esté el animal, al verse rodeado de extraños y al ser de noche, oscuro, puede comportarse de otro modo. Y en un ambiente lleno de objetos sensibles y en la oscuridad, pues puede ocurrir cualquier cosa que nos imaginemos. La mayoría de los aficionados son personas bastante sociables y más si van a observaciones en grupo, no como otros. Ello quiere decir que estarán encantados de que mires por su telescopio o prismático y observes a través de él, pero tengamos en consideración que hay momentos en los que estás intentando cazar objetos difíciles, por débiles, por engorrosos de encontrar, etc. O incluso puedes estar en un delicado proceso de hacer una toma de astrofotografía o alineando una montura, etc. Y en ese momento lo que menos necesitas es atender los caprichos observacionales de alguien que te quiere usar como mando a distancia humano para que le hagas zapping por los objetos del cielo. Si vemos a alguien ocupado y en silencio o visiblemente concentrado, no le molestemos. Otro detalle relacionado con los modales. No ser cruel ni burlón con comentarios referentes al equipo de los demás. La verdad es que rara vez me he encontrado con alguien que se dedique a echar un ojo al material ajeno y empezar a sacarle defectos. Y eso me llena de orgullo como miembro de la comunidad de aficionados. Pero por si las moscas lo menciono. Es una cosa a evitar. Aunque alguien tenga un refractor apocromático que le haya costado 10.000 euros o un reflector Dobson computerizado gigantesco de una calidad excepcional, no tiene derecho a hablar mal de los equipos ajenos. Incluso cuando el mismo propietario nos pide que evaluemos su telescopio y le demos nuestra opinión, habría que incidir más en las ventajas y en lo que puede llegar a hacer con él que en sus limitaciones. Hay una gran variedad de telescopios, tanto en tipología como en tamaño, y cada cual invierte el dinero que puede y quiere en su afición, que puede que ni siquiera sea la única ni más importante. De hecho, yo soy partidario de no hacer grandes desembolsos de dinero, sobre todo en los primeros estadios de la afición.
Por mucho dinero que uno se gaste, siempre va a tener varios escalones por encima para llegar a la supuesta perfección. Y gastar el doble en algo no significa obtener el doble, sino un pelín más. Llegados a cierto grado de calidad, cada pequeño pasito o mejora que se da implica que el precio crezca de forma exponencial, quiero decir. De modo que a lo mejor es el criticado el que más puede reír, ya que puede que administre mucho mejor el dinero invertido en sus aficiones. Llega el momento de abandonar el lugar de observación, bien individualmente o bien todos al mismo tiempo, pues deberíamos dejar el sitio igual de limpio que lo encontramos al llegar. Ya sea un monte público o una parcela en terreno privado, cerciorémonos de que no dejamos residuos de nuestra cena, botellas de agua vacías, envoltorios, pañuelos o cualquier otra cosa. Demos ejemplo en este tema y no demos pie, quiero decir, a que nadie nos pueda llamar la atención. Si todo el mundo ha recogido ya trastos y somos los últimos o de los últimos en dejar el sitio, podemos hacer una última revisión del lugar que hemos ocupado todos con una linterna blanca, dando un barrido para vigilar que nadie se olvida de nada. Basura, oculares, alguna prenda de ropa, mapas, incluso algún telescopio entero. Ya lo mencioné en este apartado en el episodio anterior. No dejar a nadie solo. Sobre todo en lugares remotos, desconocidos o nuevos, conviene que los últimos vehículos salgan en pareja. No es extraño que una batería deje de funcionar justo en el peor momento. Pues imaginémonos eso en un lugar frío, remoto, a altas horas de la madrugada, sin cobertura telefónica, etc. Todas estas cosas que he mencionado pueden dar la impresión de formar parte de algo así como un decálogo para estudiarse antes de unirse a una salida astronómica con gente. Nada más lejos de la realidad. Realmente, en las salidas astronómicas reina el buen ambiente, el buen humor, la colaboración y la asistencia entre amigos y compañeros de afición. Tengamos en cuenta que probablemente es el momento más esperado del mes, o más de un mes, de todos o de muchos de los asistentes, que están esperando el momento propicio, fase lunar mediante, familia mediante, trabajo mediante y demás impedimentos mediante, para pasar unas horas de asueto y práctica escrutando y contemplando el cielo en un lugar de calidad. Y repito una vez más la regla básica que por sí sola haría redundantes todos estos consejos que hemos estado mencionando hasta ahora. No hagas aquello que no te gustaría que hiciesen los demás. Dejando a un lado temas de convivencia, limpieza y reglas de etiqueta, antes de terminar y metiéndonos muy brevemente en temas algo más relacionados con la observación o su preparación, mencionaría algunos consejos genéricos en cuanto a material, pero que considero importantes. Tener preparado el equipo de observación para que la siguiente vez que se presente la ocasión de salir, solo nos quede cargar el material en nuestro vehículo, con la mínima cantidad de elementos sueltos. Es frecuente que tras una observación tengamos el material un poco disperso. Hayamos dejado algunos elementos ópticos como oculares, barlows, filtros y tal, sin cubrir y sueltos por alguna mesa o estantería, con la intención de que la humedad condensada desaparezca. Es frecuente que al terminar de observar a altas horas no dejemos el telescopio u otros accesorios lo mejor colocados o distribuidos para hacer uso de ellos la próxima vez. Qué sé yo, mapas desperdigados, cuadernos de observación dispersos esperando pasar a limpio observaciones pasadas, baterías y pilas descargadas, la ropa de salir a observar desperdigada.
Al día siguiente deberíamos empaquetar o compactar todo nuestro equipo, todas nuestras cosas, para que solo quede la labor de embarcarlo cuando toque trasladarlo al lugar de observación. Que esté todo a punto, de modo que, aparte del material de observación, ya solamente nos quede por embarcar aquello relacionado con la gastronomía y la supervivencia para una noche fructífera. Para los que todavía son bisoños en la práctica, yo les aconsejaría que en ese kit de observación incluyesen un planisferio de un tamaño generoso para usar bajo el cielo y guiarse con soltura. El alter ego de los planisferios que se usa hoy en día son los programas simuladores del cielo para tabletas. Es más interactivo, puedes hacer zoom en él, pesa aproximadamente lo mismo y es una gran fuente de información. Yo soy fan del uso de estos cacharros en las observaciones, pero sintámonos cómodos con el programa, conozcámoslo y manejémoslo bien previamente. Si no nos desenvolvemos bien con él o no logramos asimilar el sector de cielo que nos muestra, yo optaría por la simplicidad y la practicidad de un planisferio clásico, un planisferio de cartón, por una buena temporada. Aunque soy usuario de tabletas, la funcionalidad que tienen los mapas estelares en papel no la he podido sustituir. Ni podido ni querido. Cuando el planisferio ya se nos quede corto en cuanto a profundidad, pues ya elegiremos unas buenas cartas celestes, un buen atlas, dependiendo de nuestra experiencia y nuestras pretensiones. No solo para los recién introducidos en la astronomía, sino incluso para los que llevan años y años observando con su telescopio, un par de prismáticos es un inestimable elemento para llevar en nuestras observaciones al monte. Una mesa plegable y una silla para consultar mapas en ella son más que imprescindibles. Y una silla para observar. Aquí hay que acertar cuanto antes. Hay que insistir en encontrar una silla cómoda que se adapte a la altura del ocular del telescopio. Si estamos cómodos mientras estamos observando, no tendremos ninguna prisa por cambiar de posición. Toda nuestra atención estará en el objeto que tenemos en el ocular. La cantidad de detalles que apreciamos aumenta y mucho. Si usamos prismáticos, unos prismáticos sin trípode, cogidos con las manos, una silla plegable con el respaldo reclinable y brazos en donde apoyar nuestros codos marcan una diferencia brutal en la calidad de la imagen. Es increíble lo que puede mejorar la experiencia observacional un accesorio tan genérico y poco relacionado con la astronomía como una silla, en este caso reclinable. Por poco que pesen los prismáticos, los brazos se cansan y eso se nota en el temblor de la imagen. Se nota mucho, pero bueno, esto ya lo traté en un episodio anterior. Y una de esas almohadas hinchables típicas de los viajes en avión para proteger el cuello, estas que envuelven el cuello, sería un buen complemento para aumentar el confort. Deberíamos buscar antes que muchas cosas una linterna roja con la que iluminar sin perjudicar la vista. Las de LED rojo son las que debemos llevar. Nada de envolver con celofán rojo una linterna normal. Nada de eso. Y que la linterna tampoco sea muy potente. Se trata de poder ver lo que estamos manejando, no iluminar un área. Por muy roja que sea la linterna, si no es de brillo contenido, perjudicará nuestra capacidad de ver en profundidad. Y ya no es que se trate de que molestemos a los demás. Se trata de que estamos mermando nuestra propia capacidad de aprovechar plenamente nuestra vista, pensando que por el hecho de que tenemos una linterna colorada, pues ya está todo hecho. Bueno, la lista de cosas a llevar no es cerrada. Dependiendo de nuestros hábitos y nuestras necesidades, incluiremos unas cosas, excluiremos otras, pero sobre todo iremos evolucionando con la experiencia.
Como señalé anteriormente, si consideráis que me dejo algo en el tintero y tenéis algún punto de vista diferente acerca de una de las cosas que hemos dicho en estos minutos, pues me lo hacéis saber por Twitter o en los comentarios del blog y lo comentamos aquí para mejorar la experiencia de todos. De modo que hasta aquí ha llegado el episodio número 6. Si os ha gustado este episodio o los anteriores y queréis ayudarme a dar a conocer el programa a más gente y así saber que existe, además de decirlo a vuestros amigos, la forma más efectiva es dejar una valoración en iTunes, en la sección de comentarios. Es allí donde se dirigen la inmensa mayoría de oyentes en busca de nuevos podcasts a escuchar. Si queréis descargar todos los episodios anteriores de Luces Extrañas, el lugar apropiado es iVoox, ya que en iTunes solamente salen los 20 últimos y la cuenta que uso de Spreaker también es limitada en cuanto a cantidad de episodios guardados. En cualquier caso, tenéis unas cuantas horas de episodios a escuchar, si no os resulto particularmente insoportable. Para contactar, dejar comentarios, preguntas, consultas o saludos, tenemos disponible la cuenta de Luces Extrañas en Twitter, @luces_x. Para ese mismo cometido tenéis abiertos los comentarios del blog, que recuerdo que se encuentra en www.lucex.wordpress.com. Gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera.